¿Qué es una revolución? Cuando hablamos de revolución, en términos generales, es entendido como un intento por realizar un cambio radical en el sistema de gobierno imperante. También es visto como cualquier modificación en la economía, cultura y sociedad. Estas se manifiestan a través del uso de la fuerza y la infracción de las disposiciones constitucionales establecidas. Se lleva a cabo de acuerdo con sus líderes en nombre de las fuerzas populares y generalmente bajo la bandera del progreso, libertad y la justicia social. Es la transformación profunda que supone una ruptura fundamental con el pasado. Puede ser repentina o rápida, pero con más frecuencia es un proceso largo. ¿Qué es la burguesía y cuál fue su papel en las revoluciones del siglo VII? En las próximas de la Edad Media, este término, que es de origen francés, comenzó a utilizarse para designar a aquellos habitantes urbanos que realizaron las primeras actividades comerciales que eran de cambio. Esto tenemos como ejemplo los mercaderes y los artesanos. Luego, ya en pleno Renacimiento, el término comenzó a usarse para referirse a los comerciantes que durante esta época alcanzaron un importantísimo apogeo, que los llevó a cosechar incalculables riquezas, productos de los negocios que llevaban a cabo. Este grupo marcó el nacimiento de una nueva clase social, ya que ostentaba nuevas características que las clases que predominaban en aquel momento no tenían. A esto se le conoce como burguesía. En el siglo XIX, la creación del Estado burgués. Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, la burguesía se impone la nobleza, redefiniendo el concepto de Estado y alterando las bases de la sociedad y la política. Esto obviamente no fue un proceso rápido ni uniforme en todo el mundo. Estados Unidos, una nueva nación surgida lejos de Europa, abrió un camino al que se unirían en el tiempo lugar estados del sur y este de Europa como España. Los burgueses pues tampoco fueron una humanitaria. Para imponer sus ideas políticas siempre aprovecharon la coyuntura provocada por momentos de crisis o revueltas populares que supieron liderar y encauzar. Las personas pasaron de ser súbditos a ser ciudadanos a los que era necesario educar como parte de un país al que se debía por encima todo. La independencia de Estados Unidos. En la década de 1770, la burguesía local enriquecida con el comercio y en contacto con las ideas ilustradas provenientes de Europa ansiaba un autogobierno que les librase de los impuestos y las trabas al libre comercio impuestos desde Londres. En 1787, Estados Unidos aprueba su constitución y la propia Declaración de Independencia reconoce a los hombres creados como iguales y como derechos inalienables. Y las elecciones de 1789 eligieron al presidente a George Washington en una votación restringida a hombres de raza blanca. Luego surgió la Revolución Francesa, que fue la primera revolución burguesa en suelo europeo. Su trascendencia fue enorme, ya que pasó por distintas fases a lo largo de las cuales se experimentaron distintas formas de gobierno. De estas surgieron conceptos políticos y vigentes en la actualidad como la dicotomía. Fue la primera revolución y empezó cuando estalla la revolución en 1789. Ante la situación pues crítica que se está viendo del rey, propone que la nobleza pague impuestos, lo cual él se impone y la nobleza pues se va a imponer a esto y convoca pues a estados generales, a asambleas. Y en los estados generales cada estamento emite un voto, lo que garantizaba que nobleza y clero siempre ganaban las votaciones por 2-1. También la convención se da desde 1792 a 1794, donde la revolución se radicaliza, pues tras la destitución del rey, Francia pasaba a ser una república. Unas nuevas elecciones repartieron el poder entre giros moderados y jacobinos, que son los radicales.
Aquí el rey intenta escapar de Francia y tras después ser detenido fue juzgado por traición y ejecutado. Los principales representantes de la Ilustración Principales sucesos que son desencadenaron. Los principales representantes de la Ilustración son Jacques, que es de 1712 a 1778. Fue un polímota suizo, a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, naturalista, y aunque este fue definido como ilustrador, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principios representantes de la Ilustración, así ganándose la inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Otro representante importante fue Voltaire, de 1794 a 1778. Más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. En 1746 fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 33. Otro que encontré importante fue Diderot Denis, de 1713 a 1784. Este fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés, y este fue reconocido ya que tuvo un empuje intelectual y su erudición por su espíritu crítico, así como su excepcional genio. Marcó muchos eventos importantes en la historia, participó en todas las bases del drama burgués en teatro, revolucionó la novela con Jacques Rousseau, eh, la festalista y lo religioso, y el diálogo con la paradoja del comediante, y por otra parte, creó la crítica a través de sus salones. Principales sucesos que desencadenaron la Revolución Francesa fueron 20 de junio de 1789, juramento de Jean Paul. 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, la destitución de Jacques Necker como ministro de Finanzas y los rumores sobre preparativos militares provocan el levantamiento armado de los parisinos que se apropian de fusiles y cañones y cerca de la prisión de la Bastilla, el cual fue un símbolo del despotismo. El 26 de agosto de 1789 se produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 5 de octubre de 1789 se da la marcha sobre Versalles. El 21 de junio de 1791 es la huida del rey abortada en Vannes. El 14 de septiembre de 1791 el rey jura la Constitución. El 20 de abril de 1792 Francia declara la guerra a Austria. El 10 de agosto de 1792 se da el derrocamiento de la monarquía. El 2 y 3 de septiembre de 1792 se dan las masacres en las prisiones, asaltan las cárceles y asesinan cruelmente a entre 1.000 y 1.400 presos, incluidas personas de tanta relevancia en la corte como la princesa de Lamballe, cuya cabeza es exhibida en la punta de una pica ante la ventana del Torre del Temple, donde permanece recluida su amiga la reina María Antonieta. El 21 de septiembre de 1792 se da la instalación de la República. El 21 de enero de 1793 se da la ejecución de Luis V. El 10 de marzo de 1793, creación del Tribunal Revolucionario. El 31 de mayo a 2 de junio de 1793 se da el golpe de Estado jacobino. Y el 27 de julio de 1793, Robespierre entra en el Comité de Salud Pública. Finalmente, el 9 de noviembre de 1799, Napoleón toma el poder.